invito, me acompañen al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Voy a dar lectura para ustedes. Así dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 6, verso 16 al verso 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a orar. Una vez más, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia para rogar que nos ayudes en todas nuestras debilidades. Te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu redarguyendo nuestros corazones, que tu palabra nos ayude a discernir, a meditar, a pensar en alabar tu santo nombre. Que tu palabra, Señor, hable a nuestro corazón y dé fruto y nos ayude a ponerla en práctica en el momento oportuno. Te alabamos y honramos tu nombre, porque es por ti que estamos congregados en esta hora. Es por los méritos de tu Hijo, por los méritos de nuestro Señor en la cruz. Por Él estamos en esta hora congregados en este día santo para darte gloria y honra. Bendice tu palabra, bendice la congregación y a los que aún no te conocen, Señor, llámalos al arrepentimiento y que ellos acudan a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a leer una vez más el texto que hoy vamos a exponer. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Podemos comenzar diciendo que nuestro texto bíblico, el texto que vamos a exponer, a predicar en esta mañana, se encuentra en el Sermón del Monte, una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que leímos nos habla rotundamente, nos habla acerca del ayuno, de esta disciplina piadosa que todo creyente debe poner en práctica acerca del ayuno. Y nosotros quisimos traer esta enseñanza el día de hoy, en especial debido a una razón particular que tenemos como iglesia local y a nivel de iglesias bautistas reformadas de la sede de Medellín. Y también trajimos esta enseñanza debido a que como iglesia local tenemos personas nuevas, tenemos hermanos que nos visitan de otras congregaciones, quizás con un entendimiento diferente acerca del ayuno. Así que surgen preguntas sinceras y comunes a este tema, como por ejemplo, ¿qué es el ayuno? ¿Qué significa el ayuno?
¿Es necesario ayunar? ¿Cuáles son las motivaciones con las que debemos ayunar? ¿Cómo se debe ayunar? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Con qué periodicidad debemos ayunar? ¿Cómo debemos ayunar? ¿Qué se debe hacer durante el ayuno? O pueden surgir otras preguntas que surgen acerca del tema. Así que estas preguntas esperamos responder a medida que expongamos el sermón que se preparó en apoyo de otros escritos y de otras enseñanzas que los otros pastores hablaron acerca de este tema. Así que, hermanos, comencemos entonces explicando un poco acerca del contexto de nuestro pasaje. Nuestro pasaje, en general, podemos decir que el Evangelio de Mateo trata del reino de Dios y presenta a Cristo como el único Rey verdadero, anunciando su reino y la relación que tiene su reino con sus ciudadanos, es decir, la iglesia. ¿Qué relación tenemos nosotros como iglesia, como hijos del reino, con el reino de Cristo? En el capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos habla del carácter de los hijos del reino y la relación que tienen con la ley de este rey. El carácter, en las bienaventuranzas vemos eso, vemos el carácter de los hijos del reino y la relación que tienen con la ley que el mismo rey ha instituido. En el capítulo 6 nos habla acerca de los hijos del reino de Dios y su relación que tienen con el Padre. La relación que tienen con el Padre acerca de las disciplinas de todo cristiano. Y nuestro Señor, en su sabiduría, expone estas disciplinas a modo de corregir algunos errores prácticos que tenían los fariseos y los judíos de aquel entonces. ¿Cuál es la primera disciplina que nosotros encontramos en los versos 1 al 4 del capítulo 6? Nos habla acerca de la disciplina de las buenas obras, en especial el de dar, la disciplina de dar. Verso 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta como los hipócritas. Así que todo cristiano tiene la disciplina de dar, pero no con hipocresía. Todo cristiano tiene una santa disciplina de dar. La segunda disciplina que vemos en el texto lo vemos en el verso 5 al 15. Nos habla acerca de la disciplina de orar. Verso 2, verso 5, mas cuando ores, no seáis como los hipócritas. Así que todo cristiano tiene la santa disciplina de orar, no solamente de dar o de hacer buenas obras, sino también de orar, pero nuevamente no con hipocresía. Vemos otra disciplina en los versos 16 y 18, los textos que acabamos de leer. Nos habla de la disciplina de ayunar. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros. Así que todo cristiano tiene la disciplina no solamente de dar o de orar, sino también de ayunar. Y aunque estas no son todas las disciplinas piadosas que un cristiano se dedica, sin embargo, podemos decir que de alguna u otra manera estas tres disciplinas encierran las demás disciplinas que debe practicar todo creyente. El cristiano cuando da está haciendo misericordia, está haciendo una buena obra. El cristiano cuando ora está buscando tener una comunión con el Señor, buscar sabiduría, buscar respuesta a alguna petición, alguna necesidad. Cuando ora delante del Señor, está buscando la comunión con su Padre. Y cuando el cristiano ayuna, ¿qué está haciendo el cristiano? Está sometiendo sus apetitos y deseos con propósitos espirituales, con fines espirituales. Así que en esta mañana vamos a predicar acerca de la tercera disciplina
cuyo tema que domina nuestro pasaje es los hijos del reino y su relación con el Padre en la disciplina piadosa de ayunar o del ayuno. Los hijos del reino y su relación con el Padre en la disciplina piadosa del ayuno. Y de allí el título de nuestro sermón en esta mañana: la disciplina de ayunar. La disciplina de ayunar. Encontramos o podemos estructurar en 3 encabezados nuestro texto. Primero, en el verso 16a vamos a encontrar la confirmación para ayunar. La confirmación para ayunar. Segundo, vamos a ver la actitud incorrecta para ayunar. Y por último, la actitud correcta para ayunar. Entonces, estudiemos nuestro pasaje. Meditemos en ella. Verso 16a. Jesús dice estas palabras: cuando ayunéis. Noten que en el texto no es un mandato. El texto no es un mandato, no es una invitación, no es una sugerencia, ni tampoco es una prohibición, sino más bien es una presuposición. El texto presupone, al igual que las disciplinas anteriores, el de dar o el de orar, Dios presupone que todo cristiano debe ayunar. Es más, que todo cristiano ayuna. Que todo cristiano ayuna. Así como la Biblia presupone que un cristiano da, hace buenas obras, que un cristiano ora delante del Señor, así también se presupone que todo cristiano ayuna. El Señor cuando dice, cuando ayunéis, significa que el ayuno ya se venía practicando aún antes de los tiempos del Señor Jesucristo. Así que Jesús está confirmando el ayuno, está ratificando el ayuno. Y miran que el Señor no se toma el tiempo de explicar qué es el ayuno o por qué ellos deben ayunar. Simplemente el Señor Jesús da por hecho de que todo cristiano ayuna y ellos lo saben muy bien. Ellos conocen de esta disciplina de ayunar, lo practican y lo deben seguir practicando. Jesús simplemente está confirmando, está ratificando el ayuno. Y lo que quiere decir es que el ayuno sigue siendo una práctica necesaria para nosotros como su pueblo, como hijos del reino. Entonces, como vemos que el ayuno se está confirmando o está siendo ratificado y es algo conocido, es necesario para nosotros recordar en el Antiguo Testamento, en el pasado, cómo se practicaba el ayuno, quiénes practicaban el ayuno. Así que primero vamos a ver el caso de Moisés. Podríamos decir que Moisés es de los primeros que se registran en el Antiguo Testamento que se presentó delante del Señor con ayuno. Éxodo 34:28, leo para ustedes. Dice, y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió las palabras del pacto, los 10 mandamientos. En este pasaje vemos que el ayuno está relacionado con acercarse a la presencia de Dios. Y en este caso era Moisés en el Sinaí presentándose delante del Dios. En ese monte donde Dios se manifiesta con fuego, con nubes, con estruendos, y él se presenta delante de Dios en ayuno. Así que el ayuno está relacionado con acercarse delante de nuestro Señor. Segundo, vemos a Israel presentándose delante del Señor también en ayuno. Levítico 23:27 nos dice, y a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En este pasaje no vemos la palabra ayuno, pero sí vemos la expresión.
Vemos la expresión en las palabras que dice, afligiréis vuestras almas. El afligiréis vuestras almas, es decir, cuando aflijan sus almas se abstenían de alimentos, es decir, que ahora el ayuno está relacionado con el arrepentimiento, con el dolor, con la aflicción. Está relacionado con el arrepentimiento, la aflicción, el dolor. Un dolor que es tan intenso que le hace perder el apetito y lo suple con la ley, con las palabras del Señor en este pasaje. Tercero, podemos ver el caso de Josafat. Josafat, en el libro de Crónicas, en el segundo libro, capítulo 20, verso 3, encontramos a este rey. Entonces, él tuvo temor. Josafat tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo el pueblo. En este caso, vemos a Josafat entristecido al saber que los hijos de Moab y de Amnón, pueblos paganos, junto a otros pueblos, venían a atacar al pueblo. Venían a atacar al pueblo de Dios y a sacarlos de sus tierras. Y vemos a este hombre afligido, entristecido, y para tomar una decisión acude al Señor, y no solamente él, sino que convoca a todo el pueblo para presentarse en ayuno. Es decir, el ayuno está relacionado también para consultar a Dios por algún asunto difícil, Solamente voy a mencionar estos 3 ejemplos. Hay muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento donde podemos encontrar al pueblo de Dios, a otros hombres que han sido llamados por el Señor, ayunando delante del Señor o convocando al pueblo del Señor a presentarse delante de Dios en ayuno. Y en todos los ejemplos que vayamos a mencionar, hermanos, nos daremos cuenta que el ayuno tiene una característica, consiste en que es algo excepcional. El ayuno es algo excepcional, no es algo corriente, no es habitual o no es algo programado que debe ir agendado en un calendario. Por si de pronto hay alguno que se haya preguntado, ¿y por qué en esta iglesia no ayunan? Es porque el ayuno es algo excepcional, no es algo corriente, no es algo habitual que debe ser programado de una manera ordinaria. No es algo que vamos a incluirlo en un cronograma con un énfasis en los días y de esta manera convertirlo en algo rutinario e incluso en algo mecánico. No es así. El ayuno, en todos los casos de la Biblia, siempre ha sido excepcional. Siempre ha sido en casos excepcionales, en circunstancias o situaciones excepcionales. Y esto significa, mis hermanos, si vemos el ayuno de esta manera, significa que el ayuno no es el fin, el ayuno no es el propósito, sino que el ayuno se convierte en un medio para afrontar las circunstancias difíciles por las que un cristiano atraviesa o por las que la iglesia puede atravesar. El ayuno no es el propósito, no es el fin, se convierte en un medio piadoso para acercarnos delante de nuestro Señor. Y una manera de ilustrar, para afirmar que el ayuno no es algo rutinario, sino es algo excepcional, podemos mencionar el ejemplo que encontramos en Mateo, capítulo 9, versos 14 y 15. Ustedes recuerdan cuando sus discípulos se le acercaron al Señor Jesucristo. Dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? ¿Ven? Es decir, que los discípulos de Juan, incluso los discípulos de Juan y los fariseos, tenían el ayuno como una práctica rutinaria muchas veces, y tus discípulos no ayunan. Tenían el ayuno como una rutina habitual, ordinaria, que lo practicaban en ciertos días de manera obligatoria. ¿Y qué es lo que el Señor le responde? Jesús les dijo:
¿Acaso pueden los que están de bodas? Una boda es un tiempo de alegría, de deleite, de felicidad, ¿verdad? ¿Ustedes han estado en alguna boda que sea triste, de lamento? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Acaso pueden los que están de bodas, están en tiempo de alegría, una ocasión de gozo? Dice, estar de luto. La palabra luto es tristeza, expresa tristeza, como muchas veces el ayuno suele presentarse. Dice el texto, entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. El esposo en este pasaje es el mismo Señor Jesucristo. Cuando el mismo Señor Jesucristo no esté con ellos, dice, será días de luto. Dice, entonces ayunarán. ¿Por qué los discípulos ayunarían? Porque Jesús ya no estaría más con ellos. De manera presencial, los discípulos iban a desear estar con Él, escuchar sus enseñanzas de su propia boca, recibir sus instrucciones, recibir consuelo cuando estén pasando momentos difíciles, pero el Señor no estará con ellos. El esposo les será quitado. Y además, los apóstoles enfrentarían persecución, enfrentarían situaciones difíciles, vendrían tiempos para tomar decisiones que requieren consultar a Dios por medio de la oración y por medio del ayuno. Y estos son momentos circunstanciales o momentos excepcionales. No es algo que los apóstoles tenían programado todos los lunes, todos los jueves, eran algo excepcional. Los ayunos eran practicados de manera excepcional hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo podemos definir el ayuno? El ayuno es la abstención temporal de la comida y la bebida por razones devocionales y con propósitos espirituales. Es una expresión de humillación, de aflicción delante de Dios y está asociada necesariamente con la oración, la meditación, la lectura de la Biblia, la intercesión para buscar ayuda y dirección de Dios en circunstancias difíciles. Voy a volver a mencionarla. El ayuno es la abstención temporal de la comida y la bebida por razones devocionales con propósitos espirituales. Es una expresión de humillación, de aflicción delante de Dios y está asociada a la oración, la meditación, la lectura de la Biblia, la intercesión para buscar ayuda y dirección en momentos difíciles, en circunstancias difíciles. Así que cuando el Señor está diciendo, cuando ayunéis, está confirmando todo esto. Cuando el Señor en sus palabras nos dice, cuando ayunéis, está confirmando el ayuno y sus propósitos hasta nuestros días. Y no vemos al Señor Jesús después anulando esta disciplina. O a los apóstoles después anulando esta disciplina. No lo vemos, al contrario, lo vemos en la práctica santa de la iglesia. Durante la iglesia primitiva, la iglesia tenía el ayuno como una práctica piadosa. Lo vemos después de Cristo en el ministerio de los apóstoles, lo vemos en la iglesia de los padres apostólicos, vemos a una iglesia que tenía como disciplina el ayuno, aún en tiempos posteriores como la época de la Reforma, los puritanos practicaban el ayuno como una práctica piadosa y hasta nuestros días. Entonces, Dios presupone que todo cristiano, ¿qué? Ayuna. El Señor presupone que todo cristiano se acerca delante de Dios en algunas ocasiones excepcionales y se presenta con ayuno. Entonces la pregunta que surge es, ¿cuál es la actitud con la que nosotros debemos ayunar de manera que Dios se agrade con nuestro ayuno?
¿Cuál debe ser la actitud correcta con la que tú debes presentarte delante de Dios con oración y con ayuno, de manera que a Dios le agrade esta manera de acercarse delante de Él? Jesús lo expone, y lo expone explicando primero de cuál es la actitud incorrecta. Para que Jesús explique cuál es la actitud correcta, primero debe explicar cuál es la actitud incorrecta con la que no debemos presentarnos delante de Dios en ayunos. Entonces, en el verso 16b, el Señor explica: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, es decir, con una apariencia. No acercarnos a Dios con una apariencia, que es lo que el texto dice, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús está explicando entonces cuál es la actitud incorrecta para ayunar, y está buscando corregir de esta manera los errores religiosos de los fariseos y de muchos judíos que los seguían. Sin duda, los ayunos de los fariseos eran abominables delante de Dios, por muchas razones. Pero en este caso, el Señor menciona solamente uno. Primero, la actitud incorrecta es el exhibicionismo. El exhibirse a sí mismo. Se exponían delante de los hombres para mostrar apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Se dice que los fariseos ayunaban los días lunes y los días jueves, debido a una tradición que decía que Moisés subió al monte Sinaí un día jueves y que había descendido un día lunes. Y en estos 2 días de la semana los fariseos hacían y buscaban la forma posible para ayunar. Y además de eso, demudaban sus rostros. La palabra demudar quiere decir cambiar, quiere decir disfrazar. Entristecían sus rostros. No se lavaban la cara para quizás dejar las marcas de sus supuestas lágrimas, y se exponían en los parques para ser vistos por todos los hombres, con el fin de buscar la aprobación y la admiración de todos estos de los hombres. De esta manera, estos fariseos exponían sus cuerpos al sacrificio. Exponían sus cuerpos al sacrificio para llenar sus almas de orgullo delante de los hombres, para que los hombres digan: oh, miren este hombre tan piadoso, que ayunó 2 días, 3 días. Alguien decía que esa fue la recompensa del que habla Jesús en este pasaje, que de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Muy probablemente era la alabanza de aquellos hombres que admiraban a estos que ayunaban de esa manera, con una actitud exhibicionista, presentarse delante de los hombres para decir: oh, qué hombre tan piadoso. Y esta es la actitud que el Señor aborrece. Esta es la actitud que el Señor aborrece cuando se ayuna, y de la misma manera el Señor rechaza cuando un creyente se presenta delante de Dios con un ayuno y con una actitud en buscar la aprobación de las personas, la aprobación de los hombres, para mostrarse a ellos que están ayunando y buscando algún bien propio. Ahora, además, en el texto podemos encontrar otra razón implícita que el Señor aborrece el ayuno de los fariseos, no solamente por su exhibicionismo. Segundo, la segunda actitud incorrecta, un corazón inconverso. Un corazón inconverso. El ayuno que proviene de un corazón incrédulo jamás puede agradar al Señor. La Biblia misma nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque una persona inconversa presente sus ayunos delante de Dios, pero su vida lo demuestra que vive una vida de pecado, el Señor no lo acepta. Y un ejemplo de esto es Isaías 58. En Isaías 58 se describe el ayuno de los fariseos
que eran desagradables delante de nuestro Dios. Isaías 58, verso 3 dice, el pueblo le pregunta a Dios diciendo, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y Dios responde diciendo, he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y si ustedes continúan leyendo todo el capítulo, encontrarán varios pecados que el Señor denuncia al pueblo de Dios, denunciando los pecados de cada uno de los hombres de este pueblo. Es decir, de la misma manera, cuando un creyente viene a presentarse delante de Dios con ayuno, pero aún no se preocupa por su santificación, por obedecer sus mandamientos, por andar una vida piadosa, tampoco el Señor le presta atención. Un esposo que viene al ayuno y está golpeando a su esposa. Un esposo que dice amar a sus hijos y busca ayuno para conseguir algún bien y no instruye a sus hijos y los malcría. Entonces tampoco el Señor estará atento a este ayuno. El principio, cuando el Señor dice acerca de dar tu ofrenda, el Señor primero dice, cuando des tu ofrenda, entonces primero ve con tu prójimo y arregla. Cuando estés en paz con él, con tu prójimo, entonces ven y presenta tu ofrenda. El ayuno tiene ese mismo principio. Si queremos presentarnos delante del Señor con ayuno, entonces debes estar a cuentas en paz con tu prójimo. Luego ven al Señor y presenta tu ayuno cuando estés bien con Él. Y además de estas dos actitudes incorrectas, cuando muchas veces un creyente se acerca delante de Dios con ayuno, hay una tercera actitud incorrecta. Creer o pensar que el ayuno es un medio para adquirir éxito o para adquirir buenos resultados. Lamentablemente, este error puede presentarse en algunos creyentes que ven al ayuno como una herramienta para obtener de Dios éxito en todo. Algunos creyentes piensan que el ayuno es como una herramienta para obtener éxitos y buenos resultados delante de Dios. Es como intentar obligar a Dios o manipular a Dios para que Él nos responda, para que Él se sienta obligado en responder. Mira, Señor, he ayunado 3 días, 4 días, Señor, concédeme lo que te he pedido. Es decir, es un ayuno interesado. Y un ejemplo de esto para nuestros días es un ejemplo simple. Cuando alguien va a montar un negocio, un creyente quiere montar un negocio y viene otro creyente y le dice, mira, si quieres tener éxito en tu negocio tienes que ayunar 3 días. Ayuna 3 días completos para que tengas un éxito para empezar tu negocio o cualquier otra cosa. Tienes que ayunar 3 días. No tienen que ser 2, tienen que ser 3. Y esa es una actitud incorrecta. Y que además de eso, el ayuno que ellos sugieren tiene un énfasis más en lo mecánico, en lo formal. Usan el ayuno como un mecanismo para tener éxito en algún proyecto. Están enfatizados en los días. Deben ser 3, porque si son 2, entonces no funciona. Están concentrados en que si va a ser con comida o sin comida. Un ayuno de 24 horas o un ayuno de 12 horas. Un ayuno sin comida. Es más, algunos dicen que un ayuno sin comida es más espiritual que con comer solo frutas. O incluso algunos piensan que si entre ayunos se come algo, entonces ya dañé mi ayuno. Entonces ya perdí. Entonces ya no agrada al Señor. Si hay uno con mecatos, sin mecatos, si solo agua, y están concentrados en el mecanismo del ayuno para conseguir un bien propio. Y esto es una actitud incorrecta por la que se presenta a Dios en ayunos.
ven el ayuno como un mecanismo. Así que, hermanos, orar por un negocio, por cualquier otra necesidad, ¿es posible? Claro que sí, nos podemos presentar en ayuno por algún tipo de necesidad, pero se requiere de tomar decisiones sabias, consultar a otras personas, pero acercarse a Dios con esa actitud, ayunar y presentarse delante del Señor con esa actitud de tener al ayuno como un mecanismo para obligar a Dios, para manipular a Dios y tener éxito en lo que pedimos. Es una actitud incorrecta. Es una actitud incorrecta por el cual nosotros requerimos evaluarnos delante de nuestro Señor. Hay una cuarta actitud incorrecta, quizás, cuando se cree o se piensa que el ayuno abre puertas para revelaciones sobrenaturales. Cuando piensan que el ayuno abre las puertas para que Dios me revele algo de Él, escucharlo audiblemente o ver alguna señal, una visión, un sueño, o que alguien me profetice, entonces yo debo ayunar, una señal, un milagro de manera inmediata o incluso para sacar demonios. Ven el ayuno como un mecanismo para que reciban una revelación sobrenatural. Y hoy en día hay muchos libros de hombres que ayunaron 40 días, escribieron su libro y dicen que ellos ayunaron y que en ese ayuno recibieron revelación especial de Dios. Les hizo ver el cielo, les hizo ver el infierno, les hizo ver muchas cosas en visiones. Y promueven en sus iglesias para que de la misma manera sus feligreses se acerquen a Dios en ayuno buscando que les revele algo especial. Pero no, porque la Biblia es suficiente para nosotros. La única forma que Dios puede hablarnos a nosotros es por medio de su palabra, por medio de su palabra escrita, que es completa para nosotros y suficiente. Recordemos cuál es la definición del ayuno. No está relacionado con estas 4 actitudes incorrectas con las que muchas veces los creyentes se acercan delante de Dios. Así que la pregunta entonces es, ¿cuál es la actitud correcta con la que yo debo acercarme al Señor? Si el Señor me está explicando a no ser hipócritas y a no tener otros conceptos equivocados para acercarnos delante de Dios en ayuno, entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud correcta para ayunar delante de nuestro Dios? Verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús explica cuál es la actitud correcta para ayunar y su recompensa. Este es el ayuno que le agrada a Dios. Las anteriores eran ayunos que al Señor no le agradan. Pero esta vemos al Señor exponiendo cuál es la actitud correcta con la que debemos acercarnos delante de Dios en ayuno. ¿Cuál es el ayuno que a Dios le agrada, que Dios se place en responder? Comienza diciendo, pero tú, cuando ayunes. Es decir, Jesús está contrastando la actitud de los fariseos y su interés por las apariencias externas entre el interés de Dios cuando nosotros ayunamos. Es un contraste, pero ellos ayunan, pero cuando tú ayunas, hazlo de esta manera. Hazlo de esta manera. Así que está exponiendo, contrastando la actitud del fariseo y su interés en la apariencia externa entre lo que realmente Dios está interesado cuando una persona ayuna. ¿Y qué es lo que Dios mira
cuando nosotros ayunamos, Dios pone sus ojos en nuestro corazón. Así es, Dios mira sus ojos, pone sus ojos en tu corazón. Tu corazón es más importante delante de Dios y no delante de los hombres. El texto dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Sino a tu Padre que está en secreto. Es decir, que ayunar delante de Dios y no delante de los hombres. Ayunar para Dios y no delante de los hombres. Y el énfasis que tiene estas palabras, y tu Padre que está en lo secreto, no significa que nadie lo sepa. No significa que nadie lo sepa, sino más bien el énfasis está en que ayunar es ayunar para Dios y delante de Dios, teniendo dominio sobre nuestros apetitos y poner nuestros pensamientos, nuestro corazón delante del Señor. Eso es cuando dice en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto es cuando tú te acercas delante de Dios y no delante de los hombres, cuando el Señor ve tu corazón, cuando tú en tu aflicción, en tu dolor que puede llegar a quitar tu apetito, pones tu mente y tu corazón delante de Dios y ayunas para Él y por Él, exponiendo las necesidades que vayas a tener. Escuchen bien. Si nosotros vemos el ayuno de esta manera, cuando nosotros vemos el ayuno pensando en que lo hacemos para Dios, lo hacemos por Él y en el dolor que tenemos, en la aflicción, sometemos nuestros apetitos y lo exponemos delante de Dios, leemos su palabra, oramos delante de Él, ponemos nuestros pensamientos en Él y ponemos nuestro corazón delante de Él. Hermano, si tú te presentas con ayuno de esta manera delante del Señor, escuchen bien, hermanos, hermanas, así tu ayuno sea de 1 hora, será agradable delante del Señor. Será agradable delante del Señor. Piensen por un momento, ¿cómo vería el Señor que una persona esté ayunando 3 días si su corazón y su mente está en otra parte? Si su corazón y sus pensamientos está absorbido por las distracciones y entre otras cosas que nos rodean. Recordemos cuál es la definición del ayuno. El ayuno es la abstención temporal de la comida y la bebida por razones devocionales y con propósitos espirituales. Es una expresión de humillación, de aflicción delante de Dios y está asociada con la oración, la meditación, la lectura de la Biblia, la intercesión para buscar ayuda, dirección de nuestro Dios en circunstancias difíciles, en momentos excepcionales. Si nuestro ayuno no cumple con este propósito, entonces nuestro ayuno se convierte simplemente en dietas, en sacrificios rutinarios, si no tenemos en cuenta cuáles son los propósitos del ayuno. No es suficiente solamente con abstenerse del alimento, mis hermanos. No es suficiente solamente con obedecer. Y un ejemplo es, todos estamos sentados en esta mañana y alabamos al Señor con cánticos y nos presentamos en oración. ¿Es obedecer la voz de Dios? Claro que sí, nos estamos congregando y alabamos a nuestro Dios, estamos alabando delante del Señor, estamos obedeciendo lo que el Señor nos dice, no dejando de congregarse, y estamos todos congregándonos, alabando a nuestro Señor, pero no es suficiente con obedecer, también se requiere de una actitud correcta desde nuestro corazón, nuestros pensamientos, porque ¿cómo vería el Señor cuando tú estás aquí entonando los himnos, moviendo tus labios, entonando los himnos y tu corazón y tus pensamientos están en otra parte? Cuando nos presentamos a ayunar delante de Dios, de igual manera el Señor mira nuestro corazón.
No es suficiente solamente con abstenerse del alimento, sino también de dominar nuestros pensamientos, dominar y subyugar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros apetitos y entregárselos al Señor para que Él supla, nos ayude en todas nuestras debilidades. Entonces, ¿cuándo es apropiado ayunar? ¿Cuándo es apropiado ayunar? Primero, en la Biblia encontramos ejemplos de cuáles eran el momento apropiado para que se nos presentemos delante de Dios en ayuno. Y el primero es cuando se encontraba en medio de un gran dolor por causa de algún pecado. Hay momentos en el que nuestro pecado puede ser como un virus, puede ser como una enfermedad que puede ir destruyéndonos por adentro en nuestro corazón y vemos la necesidad de mortificarlo. Allí es apropiado venir no solamente en oración, sino también en ayunas. Un ejemplo de esto es cuando Daniel, en este caso el pecado externo, es decir, el pecado del pueblo, Daniel no ayunó por su pecado. Daniel expresó con ayuno en Babilonia como una manifestación de su dolor por el pecado del pueblo. Y él entró en ayunos para rogar al Señor en favor del pueblo. Otro ejemplo lo podemos mencionar el caso de Esdras, el sacerdote, en el capítulo 10, verso 6 también nos dice que se juntaron para ayunar en dolor, con aflicción, viendo de cómo los hombres del pueblo de Dios se habían llegado o se habían casado con las mujeres paganas que no eran parte del pueblo de Dios. Y Esdras, dolido en su corazón, afligido, se presenta en ayuno delante del Señor. El pecado puede ser una razón. ¿Y quién está exento de algún pecado? Cuando ocurren casos de esto, es necesario que un creyente se acerque delante de Dios para que el Señor le ayuda, le socorre. Y como congregación, de igual manera, se puede aplicar de esta manera. Recuerdo un caso en la iglesia donde anteriormente me congregaba. La iglesia entró en una aflicción tan grande, 4 casos de disciplina por inmoralidad sexual y una excomunión. La iglesia entró en una aflicción muy, muy grande y así que convocó de una manera excepcional separar un espacio para que toda la iglesia ayune por la santificación de la congregación. Son casos excepcionales. Otra razón por la que una persona puede ayunar es por una manifestación de un dolor profundo. Ya no es por el pecado en este caso, sino es por una circunstancia que afligen. El caso de Josafat, en su segundo libro, en Crónicas, capítulo 20, verso 3. Josafat ayunó delante de Dios, se entristeció en gran manera y convoca al pueblo a ayunar debido a que los hijos de Moab, de Amnón, junto a otros venían a atacarlos y sacarlos de sus tierras. Entonces se produjo un dolor en el corazón de este hombre y se presentó delante del Señor con ayuno. Cuando hay un dolor profundo, cuando hay un dolor tan grande en nosotros, de manera que el dolor y la aflicción es tan grande que nos hace perder el apetito, allí podría ser una ocasión para acercarnos delante de Dios, separar un tiempo y rogar al Señor para pedir dirección, sabiduría, que se haga su voluntad, que se cumplan sus propósitos. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Esther capítulo 4, verso 16. Esther, por medio de Mardoqueo, convoca al pueblo a entrar en ayuno porque se angustiaron al saber que Amán estaba dispuesto y tenía como meta, se había propuesto destruir a todos los judíos, a todo el pueblo de Dios.
Y esto le causó gran aflicción a Esther y convocó por medio de Mardoqueo en una aflicción profunda para rogar a nuestro Señor para que les dé dirección, sabiduría. Y hay otro ejemplo que vamos a mencionar, el ejemplo y el caso de David. Este ejemplo de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 16, cuando David se propuso ayunar por su hijo que había concebido de Betsabé y que este hijo había enfermado gravemente, David, mientras el niño vivía, ayunó, y estos fueron 7 días, rogándole al Señor por el niño para que quizás el Señor me escuche. Esas eran las palabras de David. Yo ayunaba afligido por mi hijo, por si quizás el Señor me responda. Y sin embargo, Dios permitió que el niño fallezca. Recuerdo un ejemplo de un querido pastor. Hace varios años atrás, sus 2 pequeños enfermaron. El mayor tenía 8 años y el menor 4 años. Y fueron afligidos con una enfermedad desconocida. Él y su esposa estaban afligidos en su corazón y decidieron acercarse al Señor con ayuno y oración para rogar al Señor que se haga su voluntad, exponiéndose delante del Señor en lo secreto para que el Señor le dé dirección, sabiduría, esperar un milagro, esperar algo de parte del Señor con toda aflicción y dolor. Y el Señor en su soberanía le plació responder. Y aunque la respuesta no fue inmediata, sino con el correr de los tiempos, los hijos mejoraban en su salud. Y de esta manera este matrimonio agradecía al Señor, sirviéndole delante del Señor con alabanza, con adoración, rogando al Señor, porque Él es el Señor que responde las súplicas de acuerdo y soberanamente a sus propósitos. Es de acuerdo a lo que el Señor en su voluntad se place. En algunos casos darán respuestas positivas a los ojos de nosotros y negativas quizás a los ojos nuestros, pero el Señor es soberano. Él piensa de una manera diferente a lo de nosotros. Alguien podría decir, ¿cómo es que Dios pudo permitir que el hijo de David fallezca a pesar de que él ayunó delante de él rogando por su hijo? Mis hermanos, el Señor no piensa como nosotros. ¿Cómo puede un Dios permitir que cuando un pueblo va y ayuna delante del Señor y el Señor no responde o responde de una manera negativa? ¿Cómo Dios, si Él es bueno, Él es compasivo y misericordioso, puede responder de una manera que nosotros no lo esperábamos? Es que el Señor piensa de una manera diferente. Cuando nosotros pensamos que es todo para la gloria del Señor y que Él es soberano, entonces nosotros nos rendimos delante de Él. Otra razón o cuando podemos ayunar, ya vimos por algún pecado, ya vimos por algún dolor profundo de nuestro corazón, pero también hay otra tercera razón por la que nosotros podemos ayunar, y es para tomar alguna decisión difíciles en cuanto a tareas ministeriales. Voy a ser breve con esto. En la Biblia encontramos el caso del Señor Jesús ayunando antes de ir al desierto. Antes de comenzar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo ayunó. Pero también vemos en Hechos capítulo 13, 2 al 3, la iglesia ayunando para pedir dirección a Dios y escoger a aquellos hombres que servirían en el avance del reino en las misiones. Escogieron a Pablo y Bernabé y lo hicieron con ayunos. Y nuevamente en el libro de Hechos 14:23 encontramos a la iglesia ayunando para escoger a sus pastores. Ayunaban por una necesidad espiritual, no para torcer el brazo de Dios, no para buscar algún interés, sino ayunaban
por una necesidad espiritual. Y hasta nuestros días, cuando ayunamos, lo hacemos. Cuando escogemos a los pastores de una congregación, la iglesia se presenta con un santo ayuno. Pero estas son algunas ocasiones excepcionales cuando nosotros nos acercamos delante de Dios para ayunar. Puede ser algún pecado, puede ser alguna decisión difícil, alguna tarea ministerial difícil, cuando hay un dolor profundo. Y creo que este es el más común para la iglesia cuando tienen una aflicción tan grande, una necesidad tan grande que el Señor les permite pasar. Recuerdo otro caso cuando uno de nuestros pastores de la iglesia enfermó gravemente hace unos años atrás. La iglesia estaba afligida y la iglesia convocó en el tiempo del refrigerio, que eran de 30 minutos. La iglesia ocupó ese espacio para ayunar, se abstenieron de los refrigerios. Fue algo ocasional, el refrigerio lo dejaron para otra ocasión. Lo guardaron los alimentos que se habían comprado para otra ocasión, y en esos 30 minutos la iglesia oró con llanto, con aflicción, los diáconos orando delante y la iglesia uniéndose en oración por la salud de nuestro amado pastor ya hace unos años atrás. El Señor responde y se place cuando la iglesia ayuna con un corazón y una actitud correcta, y se place en responderla. Una de las implicaciones que debemos tener en cuenta cuando nosotros ayunamos, mis hermanos, es confiar en la soberanía de nuestro amado Señor. ¿Y saben por qué? Porque está asociada con la recompensa. La soberanía del Señor está asociada con la recompensa, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Saben por qué? Porque el Señor es soberano. Nuestro Dios responde cuando ayunamos con una actitud correcta, y sea cual sea la respuesta, el Señor es soberano, y por esta gran verdad acudimos a Él. Miren, si nosotros tomamos el ayuno como algo mecánico para manipular a Dios, para que Él nos responda, entonces estamos poniendo la soberanía en nuestras manos, y eso es mucho peor. No solamente tendríamos un concepto equivocado del ayuno, sino tendríamos un concepto equivocado acerca de quién es Dios. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano, y de hecho nosotros acudimos a Él en ayuno y oración porque Él es soberano. ¿Qué seguridad habría para nosotros si nos acercamos a Dios pensando que Él no tiene el control de todo? No tendría sentido, ¿verdad? Pero nos acercamos delante de Él porque Él es soberano y su respuesta es perfecta, es buena, es agradable, y de esta manera se convierte en un beneficio, en una recompensa para el creyente. Los beneficios del ayuno, mis hermanos, son indirectos. A veces Dios nos responde directamente o indirectamente. Primero, cuando el creyente ayuna, el Señor bendice al que está ayunando, lo bendice, y el que ayuna recibe siempre un beneficio indirecto. Y la respuesta puede ser inmediata o puede ser mediata. Puede ser una respuesta a largo plazo o puede ser de una manera inmediata. El Señor es soberano. Él actúa cuando nosotros ayunamos. Él actúa sobre las circunstancias por la cual ayunamos, y lo hace de una manera soberana, de acuerdo a sus planes y a sus propósitos eternos. Como nosotros no sabemos la respuesta del Señor, entonces le damos gloria al Señor, nos presentamos delante de Él en oración y en ayuno, le rendimos alabanza, le rendimos gloria, rogamos que se haga su voluntad. Si se place respondernos, lo hacemos para Él, lo hacemos delante de nuestro Señor. El que no entiende esta verdad, mis hermanos, entonces va a haber un rechazo quizás, o a una objeción, y pensar de que Dios me debe responder inmediatamente a mi petición. No, hermanos,
El Señor se place a algunos responder de manera inmediata, pero no es el patrón. No es el patrón. No significa que recibiremos una respuesta inmediata. Aunque nuestro ruego sea: Señor, respóndeme ahora, el Señor, que es soberano, se complace en responder a su tiempo. Pedro lo escribió en sus 1 Pedro 5, 6 al 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Nuestro Dios es soberano. Él es soberano y su mano es poderosa. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo, no cuando le pidamos, cuando le fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Y cuando Dios responde, no lo hace solo. Lo hace también con el apoyo y la dirección y la ayuda de su Santo Espíritu. El Señor también lo hace en apoyo y dirección de su Santo Espíritu. La obra de su Santo Espíritu es maravillosa cuando nosotros estamos en aflicción. Romanos capítulo 8, verso 26 y 27 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestras debilidades, y estas nuestras debilidades pueden hablarse también de nuestras debilidades físicas. Enfermamos, podemos deteriorarnos a medida que avanzamos, nos enfermamos por diversas maneras, pero el Señor intercede con gemidos, rogando al Padre por nuestras debilidades físicas. No solamente intercede por nuestras debilidades físicas, nos ayuda en nuestra ignorancia cuando no sabemos qué pedir. El Señor Jesús nos ayuda pidiendo. Intercede por nosotros, aboga por nosotros delante de nuestro Padre. ¿Qué esperanza tan gloriosa tiene la iglesia al saber todas estas verdades? Así que la disciplina del ayuno es una disciplina piadosa que muchas veces no es practicado. Para terminar, ¿te has preguntado acerca de los errores acerca del ayuno? Quizás hasta ahora tenías un entendimiento del ayuno como algo exhibicionista, mostrarte a los hombres de que ayunas. O quizás hay aún corazones inconversos que tratan de agradar a Dios ayunando. O pensar a que podemos adquirir algún beneficio egoísta manipulando a Dios con un ayuno que lo usamos como mecanismo. Hermanos, estos son algunos de las actitudes incorrectas por las que no se deben acercarse delante de Dios. La segunda pregunta es: ¿ayunas? Esa es una buena pregunta. ¿Ayunas? Si aquellos grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la época de la Reforma y los muchos ejemplos que podríamos mencionar, si estos hombres ayunaron para pedir dirección a Dios, sabiduría, ¿por qué los creyentes de nuestros días, algunos, no se presentan delante de Dios para ayunar, para separar un tiempo y ayunar? ¿Será que nosotros somos mejores que ellos? ¿Será que nosotros no tenemos ningún tipo de pecado? ¿O no tenemos ninguna necesidad de aflicción física o de alguna otra necesidad? No, ¿verdad? Entonces, voy a mencionar dos razones por las que muchas veces el cristianismo de nuestros días ha dejado de ayunar. El trasfondo católico romano y el carismatismo de nuestros días acá en Medellín, en Colombia, se viven estas dos realidades de trasfondo religioso. El catolicismo y el carismatismo
Tienen un ayuno en un sistema de méritos. En ambos casos tienen el ayuno como algo mecánico, que tienen la intención de manipular a Dios para rogar y nos salve de nuestro pecado. Entonces, cuando los creyentes salen de ese contexto católico romano o salen de ese contexto carismatismo, entonces rechazan también esta piadosa práctica del ayuno. Pero el ayuno es vigente hasta nuestros días. Es vigente hasta nuestros días y debemos practicarlo con un ayuno piadoso y con la definición correcta que nosotros aprendimos en el día de hoy. Por otro lado, otra razón por la que muchos creyentes no practican el ayuno es por el placer y la comodidad que este mundo nos ofrece en la actualidad. Vivimos en una época y en una cultura en la que estamos viviendo lleno de placeres. Vivimos en una época entregada al trabajo, al consumismo, a los placeres, a las comodidades que distraen nuestro corazón, nuestra mente, para separar un espacio y rogar al Señor que nos ayude. Y realmente este punto es tan actual que debemos rogar al Señor a que nos ayude de todas estas distracciones. El celular, la televisión, el internet, aunque han traído beneficios en nuestros días, sin embargo es un arma de doble filo. Y cuando se tiene todo esto a disponibilidad, el creyente es fácilmente arrastrado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude en esta época en la que nosotros vivimos, cuando no se tiene dominio de estas tecnologías, y si ellas nos dominan, entonces también esta es otra razón por la que muchos cristianos no se presentan delante de Dios en ayuno. Entonces, ¿qué significa nuestro pasaje de lo que el Señor quiere decirnos respecto al ayuno? Lo mismo que dijo cuando nos acercamos para dar y orar. Queremos hacerlo para Dios y no para los hombres. Pero tú, cuando ayunes, unge tu rostro y lava tu cabeza. Es decir, sé natural. No es necesario fingir, sé natural. Y tu Padre que ve en lo secreto, una vez más, esto no quiere decir que nadie lo sepa. Puedes ayunar como matrimonio con tu esposa, pueden ayunar como familia, pueden ayunar solos, lo pueden hacer haciendo alguna información, dar a conocer a otra persona si es necesario, lo pueden hacer. Así que la motivación con este texto y este sermón es que meditemos al Señor y nos dé dirección cuándo debemos ayunar. ¿Cada cuánto debemos ayunar, mis hermanos? No lo sabemos. El Señor te guiará. El Señor te hará ver la necesidad para ayunar en una ocasión excepcional, debido a que todos nosotros estamos expuestos a la aflicción, al dolor, a las necesidades, y estaremos sometidos a circunstancias excepcionales. El Señor te guiará al tipo de ayuno, al número de horas, al número de días. Si tu corazón busca la santificación verdadera, busca presentarse delante de Dios para que se cumplan sus propósitos, entonces tu ayuno será agradable delante del Señor. ¿Hasta cuándo vas a ayunar, mis hermanos? Hasta que el Señor regrese. Una de las esperanzas gloriosas que todo cristiano tiene es que nuestro Señor Jesucristo volverá y volverá por su iglesia. Allí no tendremos más necesidad de ayunar. Todas nuestras aflicciones físicas, cualquier tipo de necesidad, llegarán a su fin. Y esa es una esperanza gloriosa, no solamente porque se acabarán todas estas aflicciones, sino el ver a Cristo, el estar con Él. ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo a sus discípulos? Que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Bueno, estamos en esos tiempos. Pero cuando el Señor regrese, será una esperanza gloriosa porque lo veremos a Él. No habrá más dolor, ni aflicción en el cuerpo, ni pecados, ni cualquier otra necesidad. Cristo será nuestro sumo deleite y le adoraremos. Y eso es lo que esperamos, que el Señor vuelva pronto por su iglesia. Él es soberano y nos escondemos en Él, buscamos a Él. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Para aquellos amigos que nos visitan,
Tu primera necesidad no es el ayuno. No es el ayuno. Tu primera necesidad es arrepentirte de tus pecados. Confesar delante de Cristo cada uno de tus pecados, que son innumerables. Buscar de Él que te perdone cada una de ellas. Que mires tu corazón. Que mires que tus obras, si has ayunado, tus ayunos, tus oraciones, tus buenas obras, nunca serán suficientes delante de Dios para que Él te perdone. La cruz de Cristo es suficiente para perdonarte de toda iniquidad. Y aunque después de venir a Cristo te vaya mal, entre comillas, lo mejor que pudiste haber hecho es que el Señor te haya perdonado de tus pecados. Y luego ven en oración, y luego ven en ayuno, y luego ven a hacer buenas obras, pero después de venir a Cristo, que es tu única esperanza. Míralo a Él como si Él fuera la única respuesta, y sí lo es. Y cuando Él te llama, acude a Él. ¿Por qué resistirse a su llamado? De hecho, cuando el Señor llama, ninguno se resiste. Todos vienen a Él y son atraídos por Él, arrepentidos en llanto y dolor, en lo secreto en sus casas, en este momento, en cualquier lugar. Cuando el Señor llama y vienen a Él. Acude a Él en arrepentimiento, y que el Señor soberano se plazca en responder las oraciones cuando oramos y ayunamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te alabamos, soberano Dios, porque tu palabra nos redarguye, nos habla, nos consuela, nos fortalece, nos corrige. Te damos gloria, Santo Dios, porque es por ti que estamos aquí, y te alabamos porque eres soberano y tu plan es perfecto. Te alabamos, Santo Dios, te damos gloria. Bendice a tu pueblo. En Cristo Jesús oramos. Amén.